Bueno, para empezar vamos a hablar de los orígenes del pueblo ruso. Los orígenes del pueblo ruso se remontan desde los antiguos griegos, que buscan lugares más fértiles de pesca, en donde en la zona norte empiezan a surgir leyendas como la del Vellocino de Oro, en donde en realidad se trataba de trigo, la leyenda de Jason y los Argonautas, pueblo de los escitas, además de la leyenda de Troya. De manera que empiezan a surgir un sistema de estrechos de agua que unen grandes civilizaciones. Bueno, se crean canales de contacto entre el Mar Negro, creando zonas de contacto entre las civilizaciones para comunicarse con el Mediterráneo. Además, entre estas rutas de contacto cobra mucha importancia a raíz de la ruta del ámbar, que era un metal muy prediciado por estos tiempos. Por estas zonas empiezan a surgir desde el siglo V y siglo VI el pueblo de los eslavos. Por su parte, en el norte, para el siglo VIII y para el siglo IX empiezan a surgir los varegos, que eran una descendencia de vikingos. Surge el pueblo eslavo, el cual se establece en toda Europa y crea alianza con los pueblos varegos para que los gobiernes, pues son ellos quienes tienen el conocimiento y desarrollo. Específicamente, los varegos que vienen a ser la descendencia de Rusia son los varegos de Rus, tribus de los vikingos, y están gobernados por Rurich. Estos se sitúan desde los primeros siglos por toda Europa, y su estancia en el territorio es la que va determinando patrones nacionales. Allí surgen las dos primeras ciudades de Rusia, que se van a conocer como Kiev, más tarde capital de Ucrania, y Novgorod. Los rusos adoptan la religión ortodoxa, que es adoptada por Bizancio. Entonces tenemos que tener en cuenta que las influencias culturales y religiosas se dan por parte del imperio bizantino hacia los primeros pobladores rusos. Esta religión ortodoxa está presente en la formación de las dinastías y los zares, de ahí la unión que empieza a haber entre Estado y religión. A raíz de lo anterior se empieza a moldear un pueblo ruso, entre una matriz griega de eslavos y varegos. Antecedente del Imperio Romano como formación de una identidad rusa en la historia. Es en torno a la fe donde gira la dinámica del entendimiento ruso. Esta dinámica empieza cuando Bizancio llega a desarrollar el mundo de Constantinopla, un cristianismo de Oriente, el cual es muy poderoso y marca la ruptura entre ese cristianismo ortodoxo que lo adoptan los rusos y el católico. Después que colapsa el Imperio Romano Occidente, se genera un vacío de poder, en donde no hay ninguna autoridad que genere un nuevo orden, algo que no pasa en Oriente, porque el emperador se mantiene firme. De esta forma se empieza a crear un Bizancio esplendorosa y majestuosa, en sus momentos más estelares. Esa iglesia oriental se diferencia al no reconocer una autoridad máxima como el Papa, sino que reconoce su iglesia a través de patriarcas. Carlomagno logra reconstruir el Imperio Romano Occidente, más tarde en dinastía carolingia y en el Sacro Imperio Romano Germánico, y empieza a adoptar una doctrina que se basa en la filosofía escolástica. A raíz de textos de Platón y Aristóteles empiezan pues a profesar su religión. Lo que pasa en Bizancio es que no están de acuerdo con esto, pues dicen que el pensamiento no debe introducirse a la fe, pues en algún momento la filosofía va a contradecir a la fe, y es algo que no debe explicarse con pensamientos racionales. El pensamiento está más relacionado con el alma. Durante la Cuarta Cruzada se presenta una contradicción, pues el Sacro Imperio Romano Germánico saquea Constantinopla, Imperio Bizantino, algo que no explican los que estaban en Bizancio, puesto que se supone que era una fe hermana.
Más adelante, en 1433, cuando termine el esplendor del mundo de Constantinopla a manos de los otomanos, algo que jamás perdonarían los ortodoxos, porque el Imperio Católico no ayudó, de manera que primero los ortodoxos se sienten saqueados y luego abandonados. De esta forma, los otomanos deciden trasladar todo la base de Constantinopla a Estambul. ¿Por qué se suele llamar Santa Madre Rusia? Pues suponía el papel de una Santa Madre que adopta la herencia y el legado de este imperio bizantino, que había sido derrocado a mano de los turcos, de manera que traslada todo este espíritu por el culto a lo icónico y sagrado a Moscú. Rusia es quien hereda todo Bizancio, la religión, alfabeto cirílico, la maravilla de sus íconos, y Rusia se va a considerar el baluarte y vestir de un manto sagrado y místico. Entonces la religión ortodoxa y rusa se volverán en una sola. Rusia, entonces denominada como protectora de la fe ortodoxa. Cuando los mongoles llegan y destruyen Rusia de Kiev, la serie de principados de pueblos rusos deciden hacer una nueva Rusia, distinta, es decir, Moscú, herencia de Bizancio. Rusia siente que está rodeada de gente que quiere probar su fe. Islam por parte de los persas, católicos por parte de los polacos y los germanos, representados por los caballeros teutones. Ahora, el espíritu de esa antigua Roma se traslada a Moscú y representa toda la fuerza de su fe ortodoxa. La unificación de Rusia. En el territorio conocido como Rusia hoy día, durante esta época la fe ortodoxa era la única que unía a los pueblos, pues Rusia se comprendía como una serie de principados que descendían de los eslavos en su mayoría. El detonante que abre la unificación de Rusia es la invasión de los mongoles por parte de Gengis Khan y de los caballeros teutones. Los primeros, es decir los mongoles, son declarados como señores del viento, montados a caballos, y son estos quienes unifican regiones tan distantes de hasta 17 millones de kilómetros. Aunque eran brutales y salvajes, estos adoptan a las costumbres de los pueblos con los que dominan y a su vez llevan la cultura de un pueblo a otro, a través de su nomadismo. Aunque su imagen es de barbarie, el papel de los mongoles fue un papel civilizador y estabilizador que no se le reconoce, además de construcción de puentes, financiación de iglesias, ruta de la seda, metalurgia, etc. Su estigmatización en Occidente se da principalmente por sus rasgos distintivos, pues cuando violaban a las mujeres, los hijos no conservaban ese rasgo claro que lo hacían los otros bárbaros. Los caballeros teutones eran como antiguos cruzados, con la creencia que la Virgen protegía y habitaba en el mundo de la Virgen. Cumplían un papel evangelizador a sangre y fuego. No obstante, se encuentran con los rusos de Kiev. Estos ataques generan exasperación. Se presenta una lucha entre eslavos y germanos, casco de hierro forjado, túnicas blancas, formas de garra, un ejército intimidante. De esta manera, Kiev cae y los principados se trasladan a otra ciudad, la de Novgorod. De allí nace la figura de Alexander Nevsky, y este es quien repele a los caballeros teutones, a los suecos y además une a los principados y se gana el respeto de los mongoles, quienes por el contrario sí respetan la libertad de cultos. El gran logro de Nevsky se da al llevar la batalla frente a los caballeros teutones a un lago congelado, y a causa de sus armaduras tan pesadas se hunden en el hielo. Este es el gran unificador de Rusia. Se puede decir que es el primer héroe nacional para el pueblo. Posterior a la caída del Imperio Bizantino, se traslada todo ese espíritu y legado a Rusia, de manera que se reconozca la ciudad de Moscú. Iván el III se casa con la hija del emperador caído en Bizancio, y es en la batalla de Ugra donde rusos y mongoles vuelven a encontrarse cara a cara en 1483. No obstante, los dos bandos se miran y se van. Es así que termina la influencia mongol en Moscú.
También los mongoles son llamados tártaros, es decir, se van en retirada, y es ahora donde se concentran los esfuerzos en los kanatos. Es así que se contribuye expulsando a los mongoles y unificando la religión. Prácticamente, Iván propone la unificación de territorios, busca apropiarse de las costas. No obstante, los boyardos, quienes son dueños de grandes territorios, buscan estar en contra de esa propuesta. Cuando muere Iván el tercero, lo hereda su hijo, pero muy pronto se muere y queda su herencia para el hijo de 3 años, el cual a su vez le matan a su madre, Helena Kinslaya, a manos de los boyardos. Cuando el hijo crece, pasa a asumir el rango de zar a partir de 1547, también conocido como Iván el Terrible. Sus más grandes aportes a Rusia fueron la conquista de Siberia, llevada a cabo por Yermak, la creación de un nuevo código legal, la centralización del poder en la capital, la creación del Zemsky Sobor y la Oprizhnia, la conquista de los janatos tártaros de Kazán y Astracán, y grandes reformas internas, como la reforma del ejército y la revisión del código penal. Se casa al menos 7 veces, pero su matrimonio más importante fue el primero, con Anastasia Romanova, en 1547, con quien tiene 7 hijos, y en donde para 1560 se la envenenan los boyardos y se muere. Su reinado dura casi 50 años. Iván el Terrible asesina a su primero hijo a causa de una rabia que presenta con él. Luego del hecho, de su imagen, de su atroz asesinato es desgarrador, pues se nota en él una tristeza enorme por el terrible acontecimiento. Boris Godunov y los falsos Dimitris. Boris Godunov se convierte en el primer zar no perteneciente a la dinastía Rurich, que venía heredada por Iván el Terrible, ejerciendo el poder como tal desde 1598 a 1605, a razón de una sucesión de Teodor I, hijo de Iván el Terrible. Cuando Boris muere, surgen en total 3 personajes, llamados Dimitris, haciéndose pasar cada uno como un verdadero hijo de Iván el Terrible, con el fin de heredar el trono. Más tarde se dan cuenta de que todos eran falsantes. Dinastía Romanov. En 1613, una asamblea de nobles elige zar al sobrino nieto de Iván, Miguel I de Rusia, en 1613. Con esta se inicia la dinastía. Rusia pasa de la dinastía de los Rurich, que era una unión de eslavos y varegos, a los Romanov. De ahí empieza una serie de descendientes de la misma familia, que empiezan a denominarse como zares o emperadores, que en contexto occidental sería como el César. Pedro el Grande. Pedro el Grande lleva a cabo un proceso de modernización mediante la occidentalización y expansión que transformó a la Rusia moscovita en una de las principales potencias europeas. Era conocido por su impresionante estatura, medía 2 metros y 4 centímetros de alto, anchas espaldas, brazos poderosos, y los caballos que montaba tenían que ser tan fuertes como él. Pedro el Grande funda San Petersburgo, ciudad espléndida. Además, termina con la fin de la hegemonía de los suecos y abre la ruta al mar Mediterráneo. Pedro firmó la paz con el Imperio Otomano y dirige su atención a conseguir la supremacía marítima rusa. Busca el control del mar Báltico, que había sido tomado por Suecia medio siglo antes. Pedro declara la guerra a Suecia. En el verano de 1709 prosiguen sus esfuerzos de conquistar Ucrania, culminando en la batalla de Poltava el 27 de junio. La batalla fue una derrota decisiva para las fuerzas suecas, abandonando la campaña y obligándose a exiliarse en el Imperio Otomano. En Polonia, Augusto II fue restaurado en el trono. En 1721, el Tratado de Nystad puso fin oficialmente a la Gran Guerra del Norte. Rusia adquiere, por tanto, Hungría, Estonia, Livonia y una parte sustancial de Karelia. A cambio, Rusia paga 2 millones de riksdaler, o sea, la moneda sueca, y cede la mayor parte de Finlandia. El zar fue sin embargo capaz de retener algunas tierras finlandesas cerca de San Petersburgo, a la que había hecho capital para el año de 1712.
De manera pues, abre la puerta a Europa, lo que trae consigo el conocimiento, representado en universidades. Además, se desliga el papel Estado-Iglesia y empieza a tener un concepto de Estado más liberal. Rusia está luchando por entrar en el contexto europeo y adoptar un carácter ilustrativo. Durante las guerras napoleónicas, Rusia se gana su posición en el escenario europeo por ser el principal causante de la muerte de Napoleón y por ser uno de los miembros de la Santa Alianza. Rusia se da cuenta de que en realidad los europeos no están interesados en ellos. De ahí desligan sus esfuerzos a Europa y se van yendo a la búsqueda de una identidad rusa, en donde empieza a buscar un folclore y alma rusa, de manera que se universalizan y el mundo se dará cuenta del gran talento ruso. Empiezan a surgir grandes pensadores como Pushkin, Lermontov, grandes escritores como Tolstoy y Dostoyevsky, el gran músico Piotr Ilich Chaikovsky y la tabla periódica de Mendeleev. Además empieza un proceso de expansión geográfica, en donde llegan a contar con 191 millones de personas. Esto los va a llevar al problema de siempre, sobre el Mar Negro, sobre el derecho de liderazgo de una fe cristiana ortodoxa en Turquía, cosa que los otomanos no permiten. Se alían con los franceses e ingleses y surge la guerra de Crimea, de donde vienen sus orígenes, donde los rusos además pierden muchos territorios bálticos. Rusia vive una crisis interna por la mala repartición de tierras, donde la industrialización del país se empieza a observar para el año de 1890, con el Transiberiano. La población empieza a ir a las fábricas, más de 10 horas laborales y malas condiciones de vida, como el Comunalca. A raíz de esto, en 1905 empiezan las protestas por hambre, infraestructura, lo que genera el surgimiento de partidos liberales para el voto, conocido como la Revolución de 1905. Para el año de 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. Principalmente se da por el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, pues un líder llamado Gavrilo Princip de Serbia lo había asesinado. De esta manera, el Imperio Austrohúngaro decide declararle la guerra a Serbia. Antes de declarar la guerra, establecen un ultimátum para Serbia, de manera que el Imperio alemán apoya al Imperio Austrohúngaro con este ultimátum y Serbia recibe apoyo ruso, que no acepta todas las condiciones impuestas por este ultimátum. Es así que nace la Primera Guerra Mundial. Para 1917, los continuos fracasos del ejército ruso, aunada a la larga duración de la guerra, provocan la indignación del pueblo ruso hacia el zar Nicolás II. En 1917, el imperio ruso deja de existir, asesinan al zar Nicolás II y empieza la Revolución Rusa. Abre la puerta para un mundo comunista.